anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios en este martes bendecido de modo especial por la Virgen Santísima, ella, la vencedora del demonio y de todos sus servidores, la que nos ayuda y defiende en este combate que estamos viviendo entre el bien y el mal. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda la hermana Omarisa Ayala del equipo NSE en Argentina. Como decía ahora en el saludo de nuestro programa, realmente estamos viviendo en una lucha entre dos fuerzas, el bien y el mal. Cada día que pasa podemos presenciar, percibir, experimentar en nuestro entorno que hay una fuerza superior al ser humano que se empeña y ensaña en destruir todo lo bueno, toda esperanza y toda verdad. Valores básicos y hasta hace unas décadas inderogables como son la vida y la familia están siendo atacados con especial interés. Dentro de estos enemigos hay uno que ha sido fustigado desde hace muchos años por la Iglesia Católica y es la masonería. La masonería ha aparecido en la historia en los grandes momentos de cambios como fueron la Revolución Francesa o la caída del Imperio Español, pero ¿no es este tema de la masonería algo ya superado? ¿No es tan mala como se creía antes? ¿Sigue teniendo influencia en las políticas mundiales y en las decisiones que se toman también en Hispanoamérica? Bueno, pues para dar respuesta a esta y otras preguntas, hemos invitado a nuestro programa a uno de los mejores expertos en el tema de la masonería en la actualidad. Él es el doctor Alberto Bárcena, quien es doctor en Historia Contemporánea por el CEU de San Pablo, allá en España, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa y Doctrina Social de la Iglesia, además de ser autor de varios libros, entre ellos Iglesia y Masonería, las dos ciudades, y La Guerra de Vendée, quien nos acompaña desde España a través de nuestra línea telefónica. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hacernos un espacio en su agenda. Bienvenido. Bien hallado, bien hallado. La verdad que ha sido todo un proceso el poderlo ubicar y bueno, casi hasta el final, pero gracias a Dios lo tenemos con nosotros. Doctor, Sí, doctor, la primera pregunta para ubicarnos, porque la masonería tal vez es más conocida o más estudiada, me parece, en Europa, pero acá en América a veces como que se escucha poco o tenemos una noción un poquito desfigurada de lo que es en sí. ¿Cuál es el origen de la masonería? Bueno, es una secta secreta nacida en Londres, para ser exactos, en el año 1717. Todo lo demás son leyendas que se han ido creando y que la propia masonería ha fomentado porque tiene su propia historia totalmente prefabricada, ya desde el 18, ¿no?, hasta la fecha. Pero nace en Londres y es en el siglo XVIII, coincidiendo precisamente con el principio de la Ilustración, el movimiento cultural. Van a tener una interrelación fuerte. Efectivamente interviene en la Revolución Francesa y, en fin, hasta la fecha ha tenido una gran influencia en acontecimientos políticos de la edad contemporánea. Pero su origen es en Londres y todo lo demás pues es mitología, ¿no? Es bueno saberlo. ¿Y por qué la Iglesia la ha llamado, o bueno, por qué se le llama, se le denomina como una secta? Porque, por ejemplo, cuando uno busca información sobre masonería en las redes sociales, se presenta simplemente como una organización, ¿sí? Como puede ser cualquier asociación o cualquiera que busca un fin común, pero ¿por qué se le llama en concreto secta? Bueno, esa es la denominación que les han dado los papas a través de los siglos. Y hay que tener en cuenta que las condenas pontificias, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, son cientos de documentos.
y reiteradamente lo califican de secta, porque ya de entrada el lenguaje es claro y quieren explicar a los fieles que lo lean que no estamos hablando de una realidad neutra. Y secta, pues se entiende en primer lugar que es un grupo que se ha apartado de la ortodoxia católica en este caso, y que con falsos maestros a los que deben una obediencia, un respeto, porque la masonería es jerárquica, pues están siendo los que en ella entran iniciados en creencias heréticas, en creencias falsas, en definitiva contra la verdadera fe. Y luego, claro, a eso hay que añadir el secreto, que también ha sido uno de los motivos de las condenas a lo largo del tiempo. Uh-huh. Doctor, ¿y qué fin persigue la masonería? ¿Perdón? ¿Qué fin persigue esta secta? Bueno, a lo largo del tiempo ha perseguido varios y desde luego ha tenido mucho peso en, como digo, acontecimientos políticos. Yo diría que se puede resumir en que desde siempre ha perseguido lo que podríamos llamar una ingeniería social. Es decir, ir moldeando la sociedad desde el siglo XVIII hasta la fecha, de manera que cambiaran los ideales, la religión, los conceptos de hombre, de persona, no digamos de Dios, de familia. Esto desde el principio ha sido así, pero se ha visto con una claridad meridiana, especialmente en el siglo XIX, donde ya, por ejemplo, León XIII, en 1884, cuando condena a la masonería, habla de esta ingeniería en contra de la familia, y siempre con el objetivo de controlar la educación, de manera que así pueda forjar a las nuevas generaciones en los principios masónicos. O sea que tiene una finalidad de cambiar, moderar la sociedad hasta transformarla en algo completamente distinto a la sociedad cristiana en la cual nació, en el siglo XVIII, y luego ya enseguida desde Inglaterra se extiende al continente europeo, América también llega enseguida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en un principio lo que le propone al iniciado es una iniciación, valga la redundancia, gnóstica. Es decir, se supone que le van a introducir en un conocimiento oculto muy restringido a ciertas minorías, nada más que a quienes ellos quieran írselo retransmitiendo, a partir de una iniciación iniciática gradual que va a cambiar al hombre, lo va a convertir de lo que llaman la piedra bruta, el hombre sin devastar, salido de la cantera, ¿no?, a la piedra cúbica, que es el hombre perfecto, superior, que llega a ser, como digo, superior al común de los mortales, pues gracias a ese proceso iniciático. Eso es gnosis, la creencia en un conocimiento oculto que va a cambiar por completo nuestra vida, pero sobre todo un conocimiento oculto que no todo el mundo puede ni siquiera atisbar. Gnosis ha habido de distinto tipo y en la Iglesia ha estado condenada siempre como herejía grave, porque partimos de un falseamiento de la verdad, no solamente del error de un heresiarca, como tantas herejías, sino que hay una historia elaborada que es la que va a hacer que el iniciado adquiera esa perfección. Al final, lo único digno de adoración es el hombre. La gnosis masónica es antropocéntrica. No es Dios lo que es digno de adoración, aunque se exige en la primera masonería, la regular, la creencia en un ser supremo, lo que llaman el gran arquitecto del universo. Ahora bien, ese gran arquitecto del universo puede ser cualquier divinidad con la que estemos nosotros individualmente más de acuerdo, o tal y como nosotros nos hayamos imaginado, ¿no? Uh-huh. Y puede ser el deísmo inglés del siglo XVII, por ejemplo, se adapta muy bien a esto. Puede ser ese gran arquitecto, puede ser inclusive Lucifer, porque en la masonería hay un componente luciferino, en algunas obediencias muy claro, en otras más oculto, pero que está presente. Lucifer como el ayudante del hombre, el amigo del hombre que le ha ido elevando, porque le ha ido dando la sabiduría que Dios no quiso darle. Hay un relato masónico del Génesis contado precisamente a la inversa. La serpiente era aliada del hombre, le traía la luz. De ahí que en la masonería podamos encontrar incluso un himno a Lucifer, que es obra de un masón de gran importancia en el siglo XIX, Albert Pike, norteamericano, que compone ese himno a Lucifer.
Y esto, bueno, pues sigue siendo una realidad, tanto como que en ciertos rituales se ve de una forma manifiesta ese culto a Lucifer. Nunca le llaman Satanás, pero Lucifer sí, por eso son luciferinos, aunque en realidad es un matiz que cuando entramos en detalles vemos que naturalmente hay algo diabólico. Lucifer ya sabemos quién es, por más que quieran alterar sus funciones, ¿no? Y esto, yo tengo un amigo que fue masón y se convirtió, Sergio Abad Gallardo, un francés de padres españoles, por los apellidos se ve, que después de la conversión al catolicismo, que fue muy profunda, abandonó la masonería. Y tiene un último libro, el último que ha publicado de momento, es tan claro como que el título dice: serví a Lucifer sin saberlo. Y ahí va desgranando todo lo que hay de luciferino en los rituales que él mismo practicó. Wow, doctor, estamos acá impresionados porque es algo que de lo que se habla poco, como usted dice. Claro, si es una secta secreta, evidentemente todas estas cosas se tratan de camuflar, ¿no? Yo me pongo a pensar, hay varias asociaciones, de esto hablaremos luego, ¿no?, que están relacionadas de una manera también un poco camuflada con la masonería y que se presentan como asociaciones que hacen un bien al hombre, pero entendiendo todo este origen, uno entiende el por qué, ¿no? Porque si se ve a Lucifer como el que ayuda al hombre y que siempre quiso ayudar al hombre, pues evidentemente así se van a presentar como un beneficio para el hombre. Claro, no lo dicen tan claramente en todas las ramas masónicas. Por ejemplo, en la de este amigo mío, Abad Gallardo, que se llama Derecho Humano, es una obediencia mixta de hombres y mujeres. Cuando yo le pregunté al respecto, ¿en qué grado supo que se adoraba a Lucifer? Dijo, realmente en Derecho Humano yo lo supe en el primer grado. Y cuando le pregunté al maestro de mi logia, me contestó que no debía preocuparme porque se hacía una sola vez al año y era simbólico. Para ellos Lucifer simboliza la libertad. Podemos equipararlo al mito de Prometeo, ¿no?, que se levanta contra la tiranía de los dioses para elevar al hombre. Doctor, es un mito de liberación. Sí, doctor, usted habla sobre grados, habla sobre logia. ¿Nos podría contar un poquito qué es una logia y esto de los grados que hay dentro de la masonería? Sí, bueno, al hablar de ella ya he dicho que la masonería conlleva un proceso iniciático. Es decir, van iniciando al que entra en ella en esos conocimientos ocultos que solo ella puede transmitir. Y ahí se remontan al Antiguo Testamento, que lo alteran, hablan de los personajes del Antiguo Testamento dándoles un significado totalmente distinto. En el Evangelio no entran jamás, pero sí que en el Antiguo Testamento hablan muy claramente de personajes del mismo a quienes les dan un significado distinto. Entonces, ese conocimiento oculto, según su propia mitología, viene de Caín. Caín lo transmite hasta Tubal-Caín. Y luego hay un personaje clave en su historia que es Irán Abiz, que en efecto está en el Libro de los Reyes, está en la Biblia, como un orfebre que va a trabajar al templo de Salomón, constructor de las columnas del templo, ¿no? Ellos le han elevado a la categoría de arquitecto del templo y depositario de todo ese saber oculto que venía desde Caín, Tubal-Caín, y en definitiva del príncipe de la luz, de Lucifer. A veces es muy expresa la mención a Lucifer, pero es verdad que en otras muchas obediencias masónicas llegan a encontrarse con esta realidad después de haber recorrido muchos grados. Esto de los grados significa que hay unos grados básicos de iniciación que son los denominados grados azules, que son los 3 primeros. Aprendiz, compañero, maestro, que en cualquier organización masónica existen. Y a partir de eso, cuando ya eres un maestro masón, grado 3, según en qué rama de la masonería o qué rito estés practicando, te esperan por delante, pueden ser hasta 33 grados, que es, por ejemplo, lo que nos encontramos en el rito escocés antiguo y aceptado. En este rito, como en los otros, hay algún rito como el de Memphis que tiene más grados aún, se le va administrando al masón dosificadamente esta sabiduría oculta. Y por ejemplo, en el rito escocés, antiguo y aceptado, ya en el grado 29, hay una expresa consagración a Baphomet.
Y Baphomet no es otra cosa que una encarnación diabólica, porque solamente hay que ver su aspecto para comprenderlo. Tiene torso de hombre, bueno, tiene ambos sexos, pero torso humano, cabeza de macho cabrío, es la representación clásica del demonio en la cultura occidental. En los brazos lleva escrito solve et coagula, palabra de paso masónica, disuelve para coagular. Otra palabra de paso es ordo ad cao, es decir, el orden vendrá del caos. Primero hay que destruir lo que existe, en este caso la civilización cristiana, o lo que queda de ella, para sobre sus ruinas elevar una civilización masónica, una sociedad ya de pura impronta masónica. Así que grado a grado van subiendo, no todos consiguen llegar a los grados más altos, pero esos grados altos son los que dirigen la masonería. Y por supuesto hay masones que según en qué grado estén, según en qué rito practiquen o qué rito practiquen en su logia o en sus logias, pues tendrán conocimiento de esto más tarde o más temprano. Y algunos, si no avanzan en la escala masónica lo que es necesario avanzar, quizá puedan incluso permanecer en ese grado sin llegar a saber lo que se practica a partir del 29 en el escocés, antiguo y aceptado, ¿no? Sí. Pero yo tengo la certidumbre de que esto es así porque, bueno, en una reunión pública con un soberano masón que había sido gran maestro del Gran Oriente y de la Gran Logia de España, este señor en público, cuando yo lo leí, ese ritual de iniciación del grado 29, que por cierto exige pisar el crucifijo 2 veces para el iniciado, primero con el pie izquierdo y luego con el derecho, y una expresa consagración a Lucifer. Cuando yo se lo leí, en vez de reaccionar, éramos 80 personas en aquel sitio más o menos, guardó un silencio sepulcral, aunque le pasaron el micrófono para que diera respuesta a lo que yo acababa de leer. Se llama Tom Sarode, ya no era gran maestro del Gran Oriente y de la Gran Logia, que en España están unidas, sino lo había sido. Luego, claro, cuando no dio ninguna respuesta en una ocasión como aquella, donde me habían llamado a mí y a él, precisamente para confrontarnos como alguien que pertenecía a la masonería y la conocía desde dentro, y alguien como era yo, que en definitiva pues he venido denunciando cuáles son sus prácticas y cuáles son sus objetivos. Si al leer un ritual como este, de una trascendencia tan grande para un cristiano, no reacciona, no tiene nada que decir, implícitamente está aceptando que conoce muy bien ese ritual y que, claro, lo ha practicado, de hecho, ¿no? Claro, le dio la razón con su silencio. Sí, que fue muy largo. Encima. Ay, doctor, ¿y la logia entonces serían como las asambleas donde ellos se reúnen, según lo que usted nos va explicando? Sí, son las unidades masónicas, como digo, jerárquicas. Pueden estar constituidas pues de un número determinado de personas, tienen cargos, en las logias hay siempre un maestro, hay un vigilante primero, hay un vigilante segundo, que son los que van a ir acompañando al que se inicia en ese recorrido hasta que consiga ser ya maestro, en los grados azules me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Son las unidades que todas ellas a su vez dependen de una gran logia o de un gran oriente, que son, podríamos decir, las dos grandes autoridades, ¿no?, en definitiva, que nos hemos encontrado o que existen en la historia de la masonería. Las grandes logias proceden, en cuanto a la denominación, de la masonería regular, porque ya los que fundaron la masonería en el 18, lo que fundaron, según ellos mismos, era la Gran Logia de Londres, que luego se llamó de Inglaterra. Y aquí en el continente europeo ya empiezan a nacer, muy poco después, los grandes orientes. En principio era como una masonería irregular, en el sentido de que no aceptaba los landmarks, las normas de la masonería regular inglesa. Por tanto, el Gran Oriente era siempre más revolucionario en lo social, en lo espiritual y en todos los órdenes, ¿no? Pero esto no tiene que hacernos creer que las grandes logias, incluida la inglesa, sean más aceptables o más compatibles con el cristianismo que los grandes orientes. De hecho, los papas, cuando han hecho la condena de la masonería, la han hecho sin acepción de obediencias. Todas ellas, exactamente por igual, están condenadas durante siglos con la excomunión, late sentencia, y desde el siglo XX, desde 1983,
están excomulgados quienes promueven o dirigen estas logias o estas organizaciones masónicas, mejor dicho, mientras que el masón, no quien dirige la masonería, pero el masón, simplemente el iniciado, está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión, que es lo que dice la Declaración de Doctrina de la Fe de 1983, cuando era prefecto de la misma el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Nuestro Benedicto Papa XVI. Emérito. Así es. Es la última declaración oficial que ha hecho la Iglesia Católica, lo cual nos está hablando de un recorrido muy largo si tenemos en cuenta que la primera condena es de Clemente XII y de 1738. Pocas cosas han sido condenadas más veces y más reiteradamente que la masonería en la Iglesia a través del tiempo, ¿no? Doctor, justamente sobre esto yo quisiera hacerle una pregunta, pero tenemos que hacer esta pequeña pausa. Le pedimos no se vayan y a ustedes, amigos, que continúen en Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy con el doctor Alberto Bárcena, quien es doctor en Historia Contemporánea por la CEU de San Pablo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Historia de las Civilizaciones, Historia de España, Historia Social de Europa y Doctrina Social de la Iglesia, también autor de varios libros como Iglesia y Masonería, Las dos ciudades y La Guerra de Vendée. En la primera parte del programa nos estaba explicando un poco los orígenes de esta secta secreta que se halla desde Londres en 1717, que coincide esta fundación con la Ilustración, así en la historia ubicándonos, que no es algo neutro, que es un grupo totalmente apartado de la doctrina de la Iglesia, por eso se denomina una secta. Es una ingeniería social, o sea, busca la ingeniería social, moldear la sociedad, controlar la educación para poder meter sus principios masónicos, en fin. Y lo más terrible de esto, que a veces nosotros no lo sabemos, es que en el fondo está la adoración al mismo demonio, a Lucifer, ¿no? Y lo presentan como el que ayuda al hombre, el que da la sabiduría al hombre que Dios no le quiso dar desde el principio de la creación. Imagínense de lo que estamos hablando. Estamos realmente metiéndonos en el tema de las tinieblas, ¿no? También nos explicaba el doctor que hay una serie de grados dentro de esta secta. También están organizados por logias. A veces escuchamos, ¿no? Las logias son esos grupos o esas unidades de la masonería donde hay cargos, donde hay encargados y también hay como un tipo de jerarquía, ¿no? Hay personas que van dirigiendo a los otros, y que la Iglesia desde siempre, desde el año 1738, siempre ha fustigado y ha condenado esta secta satánica porque evidentemente el demonio está detrás. Y aquí es donde quería nuevamente conectar con la entrevista, doctor. En los documentos eclesiásticos antiguos, usted mismo nos ha explicado, se condena duramente la masonería con la excomunión, como usted nos acaba de hablar antes de la pausa. Pero ahora pareciera en estos tiempos que como que ha perdido malicia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Incluso se oye obispos, nosotros hemos tenido ocasión de ver documentos que felicitan a las logias en sus aniversarios. Entonces uno puede decir, ¿ha cambiado algo? Resulta que antes la Iglesia tenía una visión un poco nefasta de lo que es la masonería y ahora se ha dado cuenta que no, que es algo bueno, que es algo con el cual hay que entablar un diálogo, hay que abrirse. ¿Qué nos diría de esto?
confusión claramente surge en el siglo XX, antes nunca. En el XIX claramente, ningún sacerdote, ningún obispo dudaba sobre estas condenas pontificias, las tenían clarísimas, e incluso, le digo más, en pleno siglo XX, el primer Código de Derecho Canónico, el de 1917, condena o sigue condenando con excomunión la sentencia la pertenencia a la masonería. Y en el caso de los que sean sacerdotes, clérigos, en definitiva, que también lo tiene previsto el Código, las sanciones son más graves. Naturalmente pierde cualquier beneficio eclesiástico, cualquier cargo que ostentara, como es natural, cosa que se sigue aplicando, ya que hablamos de ello, porque en este pontificado, en el actual, hace pocos años, en Francia, un párroco de Megève, Pascal Bazin, que era masón, fue obligado a elegir con todo tacto por su obispo, no al estilo de antes, sino a un estilo dialogante, diríamos, de ahora, porque durante 2 años mantuvo conversaciones con este sacerdote, haciéndole ver la imposibilidad de que perteneciera a la Iglesia y también a la masonería. Finalmente, Pascal Bazin eligió la masonería y recorrió varias cadenas de televisión francesas donde se le presentaba como una víctima de la Inquisición. Pero lo cierto es que era él quien eligió, y lo que no podía ser es que fueran ambas cosas, ¿no? De manera que en esto la confusión se ha generado en el siglo XX, aunque no ha habido ningún documento jamás que abra la puerta a esa doble pertenencia. Gracias a Dios. ¿Qué pasó No, gracias a Dios, desde luego, sí. Pero ¿qué pasó en el siglo XX? Bueno, pues ha habido mucha confusión. La Iglesia del Diálogo, podríamos decir que la posconciliar, y me refiero al Vaticano II, sí, inicia un diálogo, la propia Iglesia, con la masonería, precisamente en la duda de que pueda haber ramas masónicas que sean aceptables o compatibles con la Iglesia Católica. Hay incluso alguna petición de aclaraciones. Obispos norteamericanos escriben al Vaticano diciendo si el Código de Derecho Canónico seguía en vigor o no en relación con la masonería, porque ellos tenían feligreses que eran masones y en cambio iban a misa, etcétera, lo cual ya nos da una idea de mucha confusión. Claro. Bueno, pues resumiendo el asunto, Doctrina de la Fe impulsó un diálogo que duró 5 años entre la Conferencia Episcopal Alemana, que representaba a Doctrina de la Fe, y la Gran Logia de Alemania y la Gran Logia de Inglaterra, que estaba detrás también. 5 años de conversaciones. Cuando muere Pablo VI, Juan Pablo II, su sucesor, bueno, entre medias, ya sabemos que durante un mes estuvo Juan Pablo I. Sí, pero fue poco. Con Juan Pablo II, quien impulsa el final de este diálogo, diciendo que, bueno, que han tenido ya más de 5 años de conversaciones y que es conveniente aclarar el asunto con un dictamen. Y este llegó, se llama la Declaración de los Obispos Alemanes en cuanto a la masonería. Y fue muy claro, porque dice, la masonería no ha cambiado, sigue siendo imposible para el católico pertenecer a ella. Y explica algo, entre los muchos argumentos que da, hablando de esta imposibilidad, explica algo que para mí es de lo más trascendental de ese texto, ¿no? Ritos y palabras imprimen carácter en el masón, en sus rituales de iniciación. Y en otros rituales también. Es decir, que hablaríamos como de una visión contrarreligiosa o anticatólica, en el sentido de que son algo así como una contraiglesia. Porque sí, si ritos y palabras imprimen carácter, que por cierto es indeleble en quien se inicia y va creciendo en esta organización masónica, es algo parecido a quien recibe ciertos sacramentos, ¿no? Claro, bautismo, confirmación. Exactamente. Entonces, bueno, la declaración es muy clara. Hay 2 versiones, la larga, más argumentada, y otra más breve. Pero al año siguiente, bueno, la declaración es de 1980. En el 81, Doctrina de la Fe publica una nueva condena de la masonería, pero no es la última, porque la última es la que dije antes, ¿no? En el 83, es decir, 2 años más tarde, publica la última de las condenas hasta la fecha, que empieza con estas palabras: quasitum est, se ha cuestionado. Y lo que el origen de esas palabras es que dice el texto: se ha cuestionado si el nuevo código del derecho canónico, el del 83,
no mencione de forma expresa la masonería implica una posibilidad de pertenecer a ambas, a la Iglesia y a la masonería, y añade enseguida la declaración. No es así, es porque está incluida en categorías más amplias, porque sí que habla el nuevo código de sectas o organizaciones que maquinan contra la Iglesia. Ahí, dice la declaración, no tenemos que incluir también a la masonería. Y como dije también con toda claridad, acaba diciendo, el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Así es. O sea que diálogo ha habido durante años, lo que no significa que haya quien no quiere enterarse. Porque yo conozco sí. católicos e incluso algún sacerdote que sigue defendiendo la doble pertenencia aquí en España, por ejemplo. Y en la mismísima Roma, el cardenal Ravasi, que está al frente del Consejo Pontificio para la Cultura, también hace unos pocos años hablaba de que había que abrirse al diálogo con la masonería, lo cual tiene una difícil defensa, porque este señor vivió por edad perfectamente aquellas conversaciones que no fueron secretas entre la masonería y la Iglesia, hasta la Conferencia Episcopal Alemana, luego ya conoce que diálogo ha habido, y de años, por cierto. En la misma declaración de los obispos alemanes dicen que este diálogo tuvo lugar en un marco distendido, sin ninguna animadversión ni tensiones entre las dos partes, pero que después de conocer a fondo lo que escondían estos ritos, lo que ellos profesan, pues ya he explicado, para no repetirme, ¿no?, a qué conclusiones llegaron. Pero esto Monseñor Ravasi lo conoce. No puede presentarnos ahora como una novedad de la Iglesia esta apertura al diálogo, claro. Al diálogo, ese diálogo ya lo hemos tenido. Doctor, quería hacer... Sí, adelante, por favor. No ha habido cambios, tampoco desde 1980, en las creencias fundamentales, en sus rituales y su simbolismo, porque la masonería es muy simbólica, tampoco ha habido ningún cambio. Es que son precisamente estas intervenciones, como la del cardenal Ravasi que usted cita, que crean mayor confusión, porque las mismas personas dicen, bueno, pero si ya se habló, ya se dijo, ya hay un dictamen, ¿por qué se vuelve a presentar como algo novedoso? Claro, hace 2-3 años, precisamente, cuando es centenario de la masonería, en el 2017, el Gran Oriente de Italia organizó en Siracusa un encuentro que se llamaba igual, Católicos y Masones, tan lejos, tan cerca. E invitaron, para darle un aire dialogante, al obispo de Noto, Monseñor Stagliano, que fue. Y yo pensé con preocupación que aquello podía significar de nuevo algo que desorientase a los fieles, ¿no? Sí. Pero no, porque posteriormente el obispo de Noto hizo unas declaraciones muy contundentes cuando fue entrevistado, y dijo, ya les he explicado que, empieza diciendo que él fue allí a esa reunión como pastor de la Iglesia Católica, y porque hay que llevar la verdad incluso a ellos, aunque estén en contra. Y lo que dijo es, ya les expliqué que no están lejos ni cerca, sencillamente están fuera. Excelente. Para más claro agua, claro. Está excelente. La postura del obispo, que fue clarísimo, ¿no? Doctor, nos escriben desde Carlos Paz, desde Córdoba, aquí en Argentina, diciendo excelente el programa de hoy de la masonería. Soy Jorge de Carlos Paz y los escucho a través de Radio Católica Mundial. También nos mandan saludos desde Miami, así que sepa que lo están escuchando en muchos lugares. Doctor, ¿es cierto que hay relación entre la masonería y el nuevo orden mundial? Porque ahora se habla mucho del nuevo orden mundial. Estamos justamente ante un cambio drástico que nos está afectando a todos, que inició con esta cuarentena por la pandemia del COVID. Entonces uno puede llegar a pensar, dada toda la historia de la masonería y la influencia que ha tenido en ámbitos políticos, profesionales, académicos, que tal vez haya algo de esto detrás. Este nuevo orden mundial tiene un origen masónico. Se puede afirmar sin ninguna reserva. De hecho, la masonería ha sido globalista, como se dice ahora, ¿no?, o mundialista desde siempre. Hay algo fundamental en cualquier sociedad, y es la religión. Y el nuevo orden mundial tiene la suya.
está preparando su nueva religión. Es una religión sincretista, que niega, por supuesto, cualquier dogma, como ocurre en la masonería. La masonería dice que acepta a personas de cualquier religión. Es más, la inglesa exige que tengan alguna. Los grandes orientes no, pero en la inglesa se exige, en la más tradicional, que tengan alguna religión. Pero claro, ese sincretismo a lo que lleva al final es que quien se adhiere a la verdad, como dijo Juan Pablo II, está excluido en el panorama político democrático occidental ya desde hace años, está excluido al entenderse que la actitud propia del demócrata es el escepticismo agnóstico. Luego, lo propio del el que quiera aparecer ante el mundo, aquí en Europa sobre todo, ¿no?, como demócrata, no tiene que hacer profesión de fe alguna. Y esto es algo absolutamente masónico. Eso que se practica en las logias. O sea que ese sincretismo, ¿a qué nos lleva? Pues en realidad a lo que decía en Centesimus Annus Juan Pablo II, que ya estaba anunciando una realidad que su sucesor, Benedicto XVI, calificó con el nombre de dictadura del relativismo, porque quien no acepte ese relativismo moral, ético, religioso, está fuera, tiene una verdadera excomunión social, algo que el Papa emérito acaba de volver a destacar en la última biografía de Peter Sewald, que el epílogo es una breve entrevista que le hace al Papa emérito, donde habla ya de un credo del anticristo, que es lo que se ha impuesto en Occidente. Luego, esa religión universal, por la que la masonería ha trabajado mucho desde que existe, negando los dogmas, negando en definitiva que exista la verdad, esta negación del bien, la verdad y la belleza, los atributos de Dios, como verdades absolutas que en grado eminente y perfecto solo posee Dios, no existen. De ahí eso tan coloquial que llevamos oyendo yo toda mi vida, ¿no?, o desde que era joven: mi verdad y tu verdad. No hay mi verdad y tu verdad, hay una sola. No hay 2, ni 4, ni 10, hay una verdad, y la verdad es Dios. Así y tenemos una ley natural que ha sido descartada por completo. Ya no hay una instancia superior que regule el derecho positivo. También lo dijo Benedicto XVI. La ley natural se ha convertido en una peculiaridad católica. Ese nuevo orden mundial necesita una nueva religión. Y de hecho la viene preparando no de ahora, desde hace mucho tiempo. Ciertamente esta crisis sanitaria o lo que sea esto que estamos viviendo ha acelerado el proceso. Pero quiero destacar que ya hace muchos años tiene Naciones Unidas, avala 2 documentos que precisamente van en la dirección de conseguir una religión universal. La Carta de la Tierra, que en su día redactó principalmente Gorbachev, el exdirigente soviético, a través de la Cruz Verde, una ONG que la ha dirigido durante años, y que en declaraciones a la prensa que hizo más tarde, esto hace ya más de 20 años, viene a decir, bueno, más de 20 años no, sí, en torno a 20 años ya. Viene a decir que la Carta de la Tierra aspira a reemplazar los 10 mandamientos por los principios contenidos en la Carta. No se puede explicar con más claridad. Lo dicen en unas declaraciones suyas personales, pero estamos hablando de quien redactó la Carta. ¿Y qué es lo que establece esta Carta de la Tierra? Una religión panteísta. De ahí que todo lo que tenga que ver con la ecología, mal entendida, porque claro que la Iglesia tiene todo un magisterio sobre el cuidado del planeta, que Dios nos ha confiado situándonos en el centro de la creación, que tampoco tenemos que olvidar esto, porque el Génesis claramente dice a nuestros primeros padres Dios que todo lo que hay en ese jardín es para Él, y solo le pone un límite, que es comer de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, tú no puedes establecer lo que es el bien y lo que es el mal porque ya está establecido. Ya está establecido, así es. Tú puedes elegir si quieres hacer el bien o no, pero tú no me puedes decir a mí ni a nadie lo que es el bien. ¿Aceptas o no el bien creado por Dios, el mal creado por Él? Bueno, pues este sincretismo, que en el fondo es un relativismo religioso y moral, en la Carta de la Tierra aparece ya sobre todo como un culto a la tierra, la diosa tierra.
a la que hay que cuidar. Y, por ejemplo, Kofi Annan, otro que fue secretario general de las Naciones Unidas, que, insisto, han avalado este proyecto de religión universal, decía que pertenecemos a la tierra, como quien habla de una pertenencia divina, ¿no? O una filiación paternofilial, pertenecemos, no formamos parte del universo, pertenecemos a la tierra. Sí, de ahí a lo mejor... Sí, el término de madre tierra, ¿no? Que a lo mejor fue el inicio para terminar siendo la diosa tierra, porque la madre, uno sale de ahí, pertenece a... Claro, por eso hay que adorarla, y en definitiva los más radicales en este nuevo ecologismo llegan a considerar al hombre como una plaga de la tierra. También hay que tener en cuenta que el nuevo orden mundial es maltusiano, es decir, considera que la población de la tierra es insostenible y es un gran mal para el planeta, y por tanto hay que conseguir que la natalidad decaiga, incluso que la población mundial venga a decrecer en un porcentaje altísimo, ¿no? Porque lo que hay que preservar es a esa diosa madre, esa diosa tierra. Cuidado con esto, ¿eh? Sí. Y luego hay otro documento que también Naciones Unidas avala y que es casi contemporáneo de la Carta de la Tierra, que se llama Ética Planetaria. Ya el nombre nos avisa. Una ética planetaria que fuese o intenta ser aceptable o lugar de encuentro de todas las religiones, creencias, filosofías que hay dispersas por el mundo. Y eso de buscar lo común a todas las religiones está en la masonería desde sus orígenes, como si tal cosa fuera posible, porque no hay lo común a todas las religiones. Entre algunas podemos encontrar, claro que sí, puntos de encuentro, con otras no hay ningún punto de encuentro, antes al contrario, ¿no? De y diferencia. De la ética planetaria, claro, las diferencias son de incompatibilidad absoluta. Doctor, ejemplo, una pregunta, perdone que le interrumpa, pero también ahora se está hablando mucho de ecumenismo. Es verdad que la Iglesia desde siempre ha buscado el ecumenismo, tal vez en el pontificado de San Juan Pablo II se perfiló de una manera especial, pero a veces da la sensación en los tiempos que vivimos que el ecumenismo es un poco esto mismo, ¿no? Como que todas las religiones tienen derecho, todas queremos el bien, todas somos hermanos, y como que pareciera a veces que apunta a esta religión sincretista. Claro, hay que tener cuidado con el propio concepto de ecumenismo, que por ejemplo el Papa Pío XII condenaba en sí mismo como concepto, ¿no? Si entendemos como ecumenismo el diálogo con otras religiones, el acercamiento sobre todo a los cristianos de cualquier confesión, hay que ver en qué condiciones deberíamos hacerlo. Porque claro, el depósito sagrado de la fe, y eso la Iglesia no lo ha negado nunca, es exactamente lo que acabo de decir, un depósito sagrado. No podemos mercadear con este depósito sagrado. Yo, para unirme con otros hermanos separados, no puedo renunciar, pongamos por ejemplo, a los sacramentos o a algunos de ellos. Eso no es accesorio, eso no es cuestionable. Por ejemplo, que Cristo está presente en el santo sacrificio del altar, en presencia real, es algo que queremos los católicos, evidentemente, no podemos debatirlo con otras confesiones que no lo creen. Claro. Que necesitamos el sacramento de la penitencia para vivir en estado de gracia, tampoco lo podemos debatir. Y así podríamos continuar durante un rato, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Qué vamos a dar a cambio de la unión? En definitiva, por hacer la pregunta de una manera un tanto brusca, ¿no? Sí. No podemos dar nada porque no nos pertenece. O sea, el depósito sagrado de la fe, precisamente Cristo instituye unos sacramentos porque nos quiere proporcionar unos canales de la gracia que ayuden en nuestro camino de salvación para llegar finalmente a unirnos con Él, que es para lo que hemos sido creados. Si se nos cierran esos canales, evidentemente tendremos un camino más difícil. Nos estamos privando de gracias importantísimas, ¿no? Son puntos en los que no se puede negociar, no se puede usarlo a raíz de un interés o de otro, porque son cosas que ya están establecidas, como usted nos decía al principio. Exactamente. Entonces, bueno, cuidado con el concepto de ecumenismo, porque según eso acabaría dando lo mismo y llegaríamos a... Naturalmente el sincretismo masónico ha utilizado esa corriente ecumenista precisamente para dar un paso al frente, ¿no? Porque es como decir, claro, interpretándolo mal,
Claro. Ven ustedes como la propia Iglesia está haciendo el mismo recorrido que nosotros. Así es, sí, No, es tremendo. cuidado. Tremendo. Hay que ver qué es lo que buscan, ¿no? Doctor, no hemos hecho la pausa, no la vamos a hacer porque la verdad que es un tema tan apasionante y usted lo está explicando también que da lástima perder un minuto de tiempo, pero le decimos a nuestros oyentes que desde este momento, si hay alguno que desee, puede comunicarse con nosotros desde Estados Unidos al número 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier otro lugar desde el cual quieran comunicarse por WhatsApp, el número es el 54-911 4093-9575. 54-911-4093-9575. Nos mandan ya un mensaje, doctor, desde Miami, que dice que le mandan muchos saludos y quisiera saber qué piensa usted sobre la iglesia de Wicca. Nos dice es una iglesia, un término pagano de witchcraft en la religión pagana moderna. Bueno, pues vamos a ver, cualquier paganismo, de la época que sea y del lugar que proceda, es absolutamente incompatible con el cristianismo, con cualquiera de las ramas del cristianismo. No así con la masonería, que en su amplio sincretismo puede aceptar incluso el paganismo, ¿no? Porque no hay una verdad, pero no hay ningún cristiano que pueda encontrar puntos de unión con el paganismo, sea politeísta o no lo sea, pero hay un solo Dios, que es trino, pero hay un solo Dios. Y sí, todo lo demás es pura blasfemia, ¿no? Sí, queda claro. La creencia en que existen múltiples dioses, bueno, como pasaba en el mundo clásico, como pasaba en las religiones antiguas, ¿no?, paganas, claro, ahí perdemos de vista incluso la dignidad del hombre. No tenemos que olvidar que en estas religiones paganas la dignidad del hombre era muy escasa y la vida humana tenía un valor también muchas veces nulo. Por poner ejemplos muy cercanos, nosotros somos herederos en buena parte del mundo clásico, Grecia y Roma, ¿no? Pero el valor de la vida humana allí era, como digo, antes del cristianismo, porque Roma acaba siendo el primer estado cristiano, se convierte después de 10 persecuciones. Pero el simple hecho de que como entretenimiento la gente fuera al circo a ver cómo se mataban dos gladiadores de una forma cruenta y terrible, nos da una idea del valor que la vida humana tenía. Que el propietario pudiera matar al esclavo, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas van a cambiar cuando esa gran civilización, la romana, por ejemplo, deja de ser pagana y se hace cristiana. Doctor, nos avisan, sí, perdone que le interrumpa, es que nos avisan los técnicos que tenemos una llamada desde Miami, es Aura, con un comentario. Adelante, Aura, con tu intervención y bienvenida al programa. Muy buenos días. Ay, hacía días que no la escuchaba, pero hoy fue preciso para que yo lo escuche y tengo un comentario. Sé que debo de ser muy breve, pero esta es la cosa. Cuando yo era pequeña, yo vengo del Caribe, de la República Dominicana, y me acuerdo que había un sitio de masonería. Yo tenía como 12 años, así, ¿no? Tengo muchos años aquí. Y ellos ponen estos lugares donde están muy segregados, lo mismo que estamos viendo hoy día con los musulmanes, que están avanzando bien agresivamente aquí en Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es esto, que lo que usted está explicando es muy cierto. Habla de la masonería, ya entiendo lo que yo sé porque en Nueva York también hay lugares de masonería y bueno, ellos no lo predican así en la calle, pero sí. Otra cosa es que vemos hoy día es el clima, cómo están las personas que están diciendo que el clima, cuando saben que el Señor Dios poderoso no va a dejar que el clima agobie a las personas, es lo que de tiempo en tiempo limpia. Segundo, eso es lo que usted explicó de lo que ahora hacemos el comunismo, ¿verdad? Cuando se juntan las iglesias para un diálogo. Para mí, eso creo que es un poco delicado o muy delicado. ¿Por qué? Porque realmente, como tenemos libre albedrío los humanos, por eso estamos como estamos, elegimos el mar porque lo que nos place, lo que la gente nos dice, y nos dejamos llevar. Pero como usted dijo al final, Dios es Dios, y Él no hizo para regresar a Él. Por eso yo creo que las personas que no leen la Biblia
son las que están haciendo todas las cosas que están haciendo, yéndose por otro lado con la excusa de que mi papá, que el padre no me explicó, porque nadie quiere llegar a la fuente, tienen miedo, y eso hemos llegado hoy día. Por eso yo invito que las personas que puedan leer el catecismo, ahí está la regla. La Biblia es un poco difícil si no pone el entendimiento y el discernimiento y el amor a Dios genuino, un solo amor, un solo Dios y una sola verdad, y eso es lo que yo quiero decir. Muchas gracias. Gracias, Aura, por tu llamada. Doctor, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría, bueno, no sé cómo lo haremos en cuanto a síntesis, pero ¿cómo podemos nosotros los católicos, que deseamos ser fieles a la tradición de la Iglesia, a su magisterio, protegernos de estas influencias masónicas? ¿Y cómo podemos luchar, si está en nuestras manos, contra ella? Bueno, claro, como digo, todo el ambiente que se ha ido creando en la cultura occidental es contrario a la manifestación de la verdad. Repito lo dicho por Juan Pablo II, quien se adhiere a la verdad ya no es creíble. Bueno, pues nos toca no ser creíbles, nos toca dar testimonio de nuestra fe. Y el que quiera, naturalmente, está jugando con el silencio de tantos cristianos, católicos en concreto, ¿no?, que no se atreven a manifestar su fe en la vida pública, por aquello de que ya aquí, por ejemplo, en España o en Europa nos han ido convenciendo de que la religión es algo estrictamente privado y no hay que hacer ninguna declaración de religión fuera de tu casa, que es una buena manera de ponerte la mordaza y no llevar a la calle, al ámbito público, tus creencias. Ya sabemos que cada uno tenemos una profesión, el político pues hace política y tiene que hacer eso, buscar el bien común, pero ¿por qué no puede dar jamás un testimonio de lo más elevado en lo que cree? Porque Dios se ha silenciado en la vida pública. Eso nosotros tenemos obligación de cortarlo. No tenemos que estar ocultos como creyentes vergonzantes que no nos atrevemos a decir lo que somos, lo que creemos, ¿no? No podemos entrar en ese camino que es una trampa del relativismo escéptico, del que también hablaba, ya lo he dicho, repetido 2 veces, Juan Pablo II. Eso es lo que queda bien, eso es un concepto masónico, pero nosotros no podemos hacer esto. También el que coja el Evangelio, creo que es muy recomendable leerlo a diario, el del día, que son muy pocas líneas, ¿no? Sí. Leerlo en el día y ver cómo nos interpela el Señor, precisamente, a los que no demos testimonio de Él, y cómo premiará, en cambio, a los que sí lo dan. Entonces, en esto sonará como quiera que sea, pero el cristianismo, la llamada de Cristo en el Evangelio, que es el mismo, no es a través de los profetas, es el mismo Dios quien nos habla, es una llamada muy radical y es exigente. Nos lo va a dar todo a cambio, algo que ni siquiera hemos imaginado. Nos ha creado, nos ama más que nuestros padres de la tierra, pero no quiere que le ignoremos. Y tenemos una grave responsabilidad, todos aquellos que tenemos una voz en la vida pública, si lo hacemos, si le silenciamos. Y podemos decir, bueno, pero como yo no estoy en política y total a mí no tengo una repercusión, una proyección grande, no, eso no sirve de disculpa, porque todos los que trabajamos o nos movemos en un ámbito social, el que sea, podemos influir en los demás. Así es. El simple hecho de que en la empresa en la que estés trabajando, por ejemplo, tus compañeros sepan que tú vas a misa por lo menos los domingos, cumples el precepto dominical, hablas con normalidad de tu vida de fe cuando surge. Yo no digo ir a tu oficina a hacer simplemente apostolado, pero si excluyes esa parte importantísima de tu vida, si la silencias, estás silenciando algo que es vital, que además estás incumpliendo el mandato evangélico. Doctor, ya ¿sí? Se nos terminó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha mostrado y ojalá otro día lo podamos tener con nosotros en el programa. Muchísimas gracias, que Dios lo siga bendiciendo y siga siendo ejemplo para que otros también demos testimonio de la fe en Cristo. A ustedes, amigos, los espero la próxima semana. Dios los bendiga. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida,
el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.